Quisiera comenzar diciendo que pasé largo tiempo esta tarde escuchando a un amigo que Pastor Gilbert y Pastor Dani lo conocen, que es el hermano Félix Ortiz, porque participamos en un evento con él aquí en San José. Él daba una conferencia sobre nuestra sociedad y hablaba sobre la denuncia social. En una parte de su charla, muy serio, él decía que la iglesia se lanza a las calles sin importar denominación o posición teológica o doctrinal cuando se habla de aborto y cuando se habla de sexo igualitario. Y lo hemos visto en grandes campañas en las avenidas cuando se podía hacer solamente para esos temas. Pero que la iglesia debería ir más allá, denunciando públicamente, verbalizando todo lo que es violencia doméstica, todo lo que es maltrato social en los hogares, todo lo que es maltrato político, todo lo que es abuso de los derechos humanos dentro de los hogares y dentro de los matrimonios. Y que es lamentable que solamente por dos temas nos lancemos a la calle o denunciemos, cuando hay muchos temas que rasgan el corazón de Dios y que es donde nosotros como iglesia deberíamos ser protagonistas de todo eso que está ahí, más allá de estos dos temas que mencioné. Y me parece interesante porque de verdad hay mucha lucha contra esos dos temas, el aborto y el sexo igualitario. Pero la sociedad hace rato viene quebrantada por tanto problema matrimonial y familiar que por habernos ocupado, y no es que eso está bien, por muy poquitos temas, hemos dejado de lado temas que han venido deteriorando la familia y han venido deteriorando los matrimonios y que muchas veces hemos dado por sentados como que no está pasando, como que no es con nosotros. Muy bien, quisiera dejar eso ahí como introducción, pero a la vez mencionarles algo que dije la vez pasada. Dios no nos pide perfección inmediata, nos pide progreso. Y esa es la clave desde el día 1 que comenzamos, y no estoy hablando del altar, sino desde que empezamos a noviar, hasta el momento de partida en el altar donde nos comprometemos como marido y mujer, hasta la fecha y para el futuro. Repito, a ustedes y a mí, por lo que yo leo en la Biblia, Dios no nos pide perfección inmediata, porque Él dice que lleguemos hasta la perfección, y lo dice Efesios, pero ese hasta nos da a nosotros la libertad de interpretar un camino de progreso que nos lleva de un punto a un punto B. Eso es necesario que lo tomemos en cuenta para poder abordar el tema de hoy. Tiene título y tiene subtítulo. El primer título que tiene, pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Creo que la hermana Laura tiene por ahí Muy bien, gracias. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Nuestro texto de consulta esta noche es Juan capítulo 2, verso 1 al 12. Leo para ustedes. Al día siguiente se celebró una boda en la aldea de Caná de Galilea. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. La madre de Jesús estaba presente y también fueron invitados a la fiesta Jesús y sus discípulos. Durante la celebración se acabó el vino, entonces la madre de Jesús le dijo: se quedaron sin vino. Apreciada mujer, este no es nuestro problema, respondió Jesús.
todavía no ha llegado mi momento. Sin embargo, su madre les dijo a los sirvientes, hagan todo lo que él les diga. Cerca de allí había 6 tinajas de piedra que se usan para el lavado ceremonial de los judíos. Cada tinaja tenía una capacidad de entre 70 y 5 a 113 litros. Jesús le dijo a los sirvientes, llenen las tinajas con agua. Una vez que las tinajas estuvieron llenas, les dijo, ahora saquen un poco y llévenlo al maestro de ceremonias. Así que los sirvientes siguieron sus indicaciones. Cuando el maestro de ceremonias probó el agua, que ahora era vino, sin saber de dónde provenía, aunque por supuesto los sirvientes sí lo sabían, mandó a llamar al novio. Un anfitrión siempre sirve el mejor vino, le dijo. Y una vez que todos han bebido bastante, comienza a ofrecer el vino más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esta señal milagrosa en Caná de Galilea marcó la primera vez que Jesús reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de la boda se fue unos días a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos. Antes de pasar al siguiente punto, la pregunta que todos nos hacemos, ¿cómo hacemos para que funcione al pasar los años? Parece ser como muy normal que el funcionamiento durante los primeros meses o años parece bien. ¿Por qué? Porque no solamente nos estamos conociendo, sino que estamos descubriéndonos el uno al otro y muchas veces enmascaramos, ya sea con sexo o ya sea con paseo, mientras no aparezcan los hijos, ya sea con diversión, lo que de fondo a veces está pasando. Sin embargo, al pasar los años, empiezan a descubrirse una serie de situaciones. Y hablo de descubrirse porque aquí hay una primicia que me encantaría que apunten en sus corazones. El matrimonio no crea problemas. El matrimonio descubre problemas. Voy a repetir eso. El matrimonio no crea problemas, sino que el matrimonio descubre o revela problemas. Alguien me decía en alguna ocasión, pastor, yo no sabía que ella era así. Y ella me decía, pero es que yo tampoco sabía que él era así. Le digo, el que ustedes no lo supieran no significa que no lo trajeran en la maleta. En la maleta nosotros llevamos al matrimonio una serie de cosas que a veces no son descubiertas en el noviazgo, pero cuando salen a la luz en el matrimonio, a veces lo dejan a uno perplejo, con la boca abierta, y uno dice, qué raro, si yo me casé con Raquel, y esta no es Raquel, esta es Lea. Y empieza todo el alboroto del por qué le cambiaron una cosa por otra. Y ese es el descubrimiento que hacemos en los primeros, yo diría, no el primero, el segundo, a partir del tercero, quinto y hasta el 10º año del matrimonio, donde empezamos a descubrir, y ese descubrimiento se basa en la costumbre de vivir con la otra persona, porque una cosa es que alguien llegue de visita de un día para otro y otra cosa es que esa persona se quede por largo tiempo. Y usted no sabe cómo es una persona hasta que lo tenga por un tiempo un poco más prolongado y vea sus costumbres, sus actos, sus palabras, sus hábitos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, si nos vamos al contexto, según la costumbre de aquel tiempo, la misma persona que está hablando con el anfitrión o con el novio le dice, todo el mundo sirve el mejor vino primero y cuando la gente ya está ebria, le sirve el vino más charral. Vamos a decirlo, que cuando entra a la fiesta, le sirve un vino añejado, guardado en una cava por los últimos 40 años. Y cuando todo el mundo está bien borracho y ya está listo, está bien embriagado,
le sirve ahí ¿qué pudiera ser? Un vino, pero de lo más charlaleado que hay, ¿verdad? Este es un Un dicho vino, muy un vino de común, esos de de todo, cocinar. de esos de cocinar. Gracias, gracias, Richard. De esos que no saben a nada y saben a todo, pero espantoso. La idea de la figura que está diciendo es que mientras la gente está consciente, sabe saborear el vino. Cuando ya la gente está inconsciente, pues le dan el vino más charaleado porque de todos modos ya ni lo siente, ya ni le importa y le sabe todo igual. Esa es la imagen que tenemos en este momento. Ahora, por la experiencia que hemos tenido en los últimos 36 años, la gran pregunta es cómo hacer para que funcione al pasar el tiempo por encima de lo que conocemos o descubrimos del cónyuge o de la persona que está a nuestro lado. Así que vamos a averiguar hoy, según el texto y según la interpretación que yo le estoy dando, y usarlo como analogía para traerlo a nuestro matrimonio, de los principios para disfrutar de un buen vino al pasar los años. Porque el tema no es un asunto de comenzar, es de acabar bien la carrera. Y hoy, como en una conversación previa antes de comenzar la charla, el pastor Gilbert nos decía sobre el amigo, el socio que es abogado, y mucha gente está llegando a divorciarse. O sea, gente que comenzó bien no quiere terminar bien. Eso pasó y creo que lo estaba diciendo Laura o Elena. Pasó en China, donde la gente empezó a lanzarse hacia el divorcio porque llegó el momento de la crisis y bueno, cuando todo está bien seguimos, cuando todo está mal paramos. Y a veces no solamente paramos, sino que nos distanciamos. Y esa es la realidad que estamos viviendo. En estos días nosotros hemos tratado vía Zoom casos que le paran el pelo a cualquiera. Y no son casos que uno dice, esto lo crearon ellos, sino que lo descubrieron porque ya lo traían. Había alguien que decía, es que ahora esta persona, este cónyuge o él o ella tiene un mal carácter. Y yo le decía, revisemos el tiempo de noviazgo. ¿Cómo era esa persona? Ahora que lo dice, pastor, como que se enojaba por todo. Y le digo, entonces usted lo que está ahora es descubriendo lo que ya traía, que el cuento del amor y planeación de boda y todo eso le cegaran a usted la vista o tomara la decisión de aceptar eso por encima de lo que estaba pasando, es otro tema. Pero ahora está descubriendo. Encima de todo eso y en medio de todo eso, cómo caminar, cómo avanzar para poder disfrutar de esto que llamamos matrimonio o pacto al pasar los años, ¿verdad? Y otra vez hablo de mis 36 años, 36 navidades, 36 Semanas Santas, 36 aniversarios, 33 cumpleaños, miles de desayunos juntos, volver a la cama con la misma persona, levantarse con la misma persona, convivir con eso y disfrutar la relación es no solamente complejo, sino que es un trabajo diario donde el amor debe existir, la comprensión, pero decisiones tienen que ir acompañadas a todo esto. ¿Tiene sentido lo que yo estoy diciendo? Levánteme su mano para saber si estamos bien. Muchas gracias. Principios para disfrutar, la próxima por favor, principios para disfrutar de un buen vino al pasar los años. Principio número 1, tener a Jesús como invitado y habitante. La que sigue, por favor. Tener a Jesús como invitado y habitante. Vamos a ver. El libro de Juan, capítulo 2, versos 1 y 2.
Al día siguiente se celebró una boda en la aldea de Caná de Galilea. La madre de Jesús estaba presente y también fueron invitados a la fiesta Jesús y sus discípulos. Es interesante que cuando nosotros nos casamos frente al altar haciendo promesas ante Dios. O sea, en pocas palabras le decimos a Jesús, tú eres el invitado principal. Tú eres el invitado a mi boda. Vamos a celebrar en tu nombre y vamos a celebrar ante ti de que nos vamos a casar, mi esposa y yo, o yo y mi esposo, nos vamos a casar frente a ti. Tú eres el invitado especial. De hecho, hay muchas personas que no se sienten bien casadas hasta que lo hicieron frente a Dios en un pacto, en un evento religioso y donde se les dio toda la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Sin embargo, al pasar los años y cuando llegan los momentos de dificultad para criar los hijos, para compartir alguna estrechez financiera, algunos temas que empiezan a sobresalir de carácter, de hábitos y de costumbres que traíamos, empezamos a decirle a Jesús, Jesús, quédate allá afuera porque esto lo vamos a arreglar mi esposa y yo. Ahora, ¿qué quiere decir con eso, pastor? Lo que quiero decir, y se los he comentado en otras ocasiones, hay una gran cantidad de matrimonios que les cuesta tener tiempo juntos para orar, para leer la Biblia, para compartir de lo que significa Dios en medio del hogar y para poner en las manos de Jesús todo lo que está brotando al pasar los años, tanto fortalezas como debilidades. Para serles honestos, y estoy con mi esposa, hubo muchas ocasiones en que tuvimos pleitos bien fuertes, pero Jesús nunca estuvo ahí. Discutimos y el invitado que tuvimos a la boda, ahora lo tenemos en el corredor de la casa porque no queremos que se entere del pleito que estamos teniendo. Y lo que aprendimos al pasar el tiempo para poder disfrutar de un buen vino es que a pesar de que tengamos diferencias, ¿cómo traemos a Jesús en medio de la discusión para que no sea que no sea la razón de Ricardo ni de Yesenia, de Hugo, de Lisbeth, de Gilbert o Mayela, sino la razón de la palabra de Dios en medio del matrimonio, en medio de nuestra relación matrimonial, para que al ir caminando Jesús no solamente sea un invitado eventual, sino que sea un habitante cotidiano. El versículo que sigue me impresiona muchísimo, está en el libro de Proverbios, la que sigue por favor. Proverbios capítulo 16, verso 3, dice, pon tus actos en las manos del Señor y tus planes se realizarán. Cuando yo vi la luz en este pasaje, la palabra actos me habla de la cotidianidad desde amanecer hasta el amanecer del otro día. Es meter a Jesús en los más pequeños detalles que a veces creemos que no son importantes, incluirlo en nuestras más pequeñas y en más grandes decisiones. Es donde Jesús habita con nosotros. Por eso en Eclesiastés dice que son mejores dos que uno, y al final del pasaje dice que el nudo de tres dobleces no se rompe fácilmente. ¿Por qué? Porque cuando incluimos a Jesús, es mi esposa, mi esposo y Jesús como el enlace para ir creciendo conforme avanzamos en el matrimonio. Poner todo en las manos del Señor es clave. Mis amados y amadas, cuando me refiero a todo, hablo de la experiencia que pusimos nosotros o la experiencia que tuvimos de que pusimos parte y no lo pusimos todo porque creímos que no era necesario invocar a Dios o que Dios participara de esas decisiones.
De eso tuvimos muy malos resultados y tuvimos que hacer cambios porque en lugar de disfrutar el matrimonio, estábamos con más angustia y los pleitos y las diferencias se acrecentaban. Yo creo que Jesús quiere lo mejor para su matrimonio y para mi matrimonio, pero también es respetuoso cuando le decimos no te metas en esto, porque esto lo arreglamos solo. Y eso es importante. Conozco muchos matrimonios que dicen, mire, Dios no tiene por qué meterse en eso. Y no es cierto. Métase y, perdón, meta a Dios en todo, aún en lo que usted cree que no tiene que meterse. Estamos de acuerdo en que hay decisiones que tenemos que tomar, pero ojalá que que las podamos tomar pensando y filtrando esas decisiones a través de lo que piensa Jesús y de su propuesta en la palabra de Dios. Creo que incluirlo todo nos puede librar de múltiples dolores de cabeza. El segundo principio que quiero compartir es tener cuidado con quién se invita además de Jesús. Otra vez, tener cuidado con a quién se invita además de Jesús. Creo que los rótulos no están saliendo ¿cómo se llama? Pero yo se los voy a ir dictando. Tener cuidado con quién se invita además de Jesús. Leo para ustedes de nuevo verso 1 y 2. Al día siguiente se celebró una boda en la aldea de Caná de Galilea. La madre de Jesús estaba presente y también fueron invitados a la fiesta Jesús y sus discípulos. Cuando estoy estudiando esta ponencia o enseñanza, o como usted quiera llamarlo, me puse a pensar en las veces que uno invita a una persona y trae a otros. Me puse a pensar en que muchas veces mi esposa y yo no tuvimos la suficiente sapiencia de saber a quién invitábamos. Lo que quiero decir es que cuando el anfitrión invita a Jesús, dice que fue invitado Jesús y sus discípulos. Y si usted ve el contexto, no hay una sola vez que los discípulos estén participando ni en el milagro ni en el tema de boda, absolutamente. Ellos son participantes de gradería y no están incluidos dentro de todo lo que está pasando en la boda. La imagen de Jesús llegando no solo, llegando con sus discípulos, es interesante porque aquí hay una gran lección de vida. Jesús nos da el ejemplo de quién meter a la boda y a quién no. Ahora, pastor, ¿qué es lo que quiere decir en este punto? Mis amados y amadas, en el matrimonio, si realmente queremos disfrutarlo, usted y yo tenemos que saber a quién invitamos a la casa. ¿A quién metemos en casa? ¿Quién es el que va a llegar a mi casa? ¿Cuándo va a llegar? ¿Y por qué va a llegar? Pastor, ¿está limitando? Viera que sí. ¿Por qué dice eso? Porque los fracasos más grandes y por la cual mi esposa y yo nos vimos a punto de divorciar no fue por cosas que descubrimos de nosotros y que estaban mal y tuvimos que trabajar en eso, pero incluimos, y encierro entre comillas, con buenas intenciones e invitamos con buenas intenciones con tal de ayudar a gente que no debíamos ni teníamos que incluir ni en nuestra boda ni en nuestro matrimonio. Si yo pudiera terminar aquí, lo haría, porque para mí esto es medular. Esto es clave. Y sobre todo en este tiempo donde encontramos gente muy confianzuda. Hace muchos años, creo que era una canción del mundo de Willy Colón y la cantaba Oscar de León, creo, no estoy seguro, de un hombre que invitó a un amigo a su casa, dice que se comió la comida de la refrigeradora, se llevó a la mujer, no recuerdo de quién era la canción,
Pero al final el coro decía, eso le pasa al que lleva amigo a su casa. Y me encantaría hacerle los pasitos de baile, pero no puedo. Pero esa canción aterrizaba con ese coro. ¿Qué significa, pastor? Que no puede llevar amigos, que no puede llevar... No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que como nunca antes debemos de tener cuidado a quién llevamos, por qué lo llevamos, cuál es la razón por qué llevamos a esa persona a la casa. ¿Por qué? Porque personas buenas hay muchas y con buenas intenciones, pero ojo, llevar a Jesús con sus discípulos era clave para el invitado. ¿Por qué? Porque eran discípulos del maestro. En resumen, no invite por emoción. No ponga, no, voy a usar una palabra fuerte, no viole la santidad de su hogar metiendo a gente incorrecta en su casa, sobre todo cuando hay hijos. Déjenme contarle algo bien doloroso, mis amados. Estuve llorando frente a mi escritorio a un pastor, por cierto, no de este país, que invitó a una persona que tenía cartas de recomendación, que tenía aplausos de mucha gente, que tenía, bueno, muchas cosas bonitas que decía la gente. Este pastor tenía familia, tenía hijos, tenía hijas. Así que lo invitó, lo dejó quedarse en su casa una semana, otra semana, porque era muy buena gente. A los 3 meses este hombre salió de la casa y después de que él se fue, uno de sus hijos e hijas, para no decir persona, le confesó al papá que cuando eran las 12 de la noche, esa persona se brincaba porque no tenía, la pared no pegaba hasta el techo, se brincaba por la pared para tratar de manosear a una de sus familias. Eso es tremendo. Eso es terrible. Y eso es un cuidado terrible que debemos de tener. Y como les dije hace un ratito, los graves problemas que nos llevaron a punto de separarnos, mi esposa y yo, fue por terceras personas. Si usted está anotando, anote, tener cuidado con las terceras personas que metemos a la casa. En una ocasión, viviendo fuera de la ciudad, un hermano de mi esposa tuvo problemas y donde primero acudió fue a nosotros y le dimos posada por una semana. Entró lunes y cuando era viernes yo le dije a mi esposa, o se va él o me voy yo, porque ya no lo soportaba. Cambió toda la dinámica de mi hogar y empezó a hacer cosas que estaban dañando mi hogar. Entendió el mensaje y gracias a Dios como a los 2 días se fue. Tener cuidado con quién se invita, además de Jesús, es clave para poder disfrutar del matrimonio, porque eso es lo que queremos. Porque el matrimonio se convierte en todo un proyecto de vida, donde a veces los placeres no son tanto y los deberes son muchísimos. Usted se levanta en la mañana en el matrimonio y pudo haber tenido no solamente una Navidad, sino una noche buena, sexualmente hablando. Pero se levanta en la mañana y es Víctor Hugo el gas, Víctor Hugo el arroz, Víctor Hugo la mascarilla, Víctor Hugo que es el alcohol, Víctor Hugo los contagiados, Víctor Hugo el pan, Víctor Hugo las verduras, Víctor Hugo que quitaron la feria del agricultor en Alajuelita, Víctor Hugo que hay que ir al Mega, Víctor Hugo que hay que ir allá. Dios mío, es una serie de cosas y cuando aparecen los hijos, y pregúntele a Dani González y a Yanara, cuando en este tiempo hay que sacar tiempo de donde no hay para enseñarlos, para hacer las tareas, y los maestros y profesores están con tantas ocurrencias porque tienen que reportar algo, porque están ganando su salario y ponen a los papás, mire, tengo noticias de que más del 99%, por no decir 99.9% de los papás quieren agarrar al ministro del cuello para que abra
Las escuelas, aunque tengan que comprar el cubículo ahí, emplasticarlos, envolverlos en una bolsa plástica para que se vayan para la escuela. Encima de eso, meter terceras personas es crónicas de una muerte anunciada. Aleluya. Tercer principio. Yo no sé qué pasó con los rótulos, pero el tercer principio dice, el tercer principio dice, tener a nuestro lado personas que anden en todas para nuestro bien. ¿Puede hacer conmigo así? Que anden en todas. Esa es la gente que hay que invitar a casa. Mire lo que dice. Durante, verso 3 de Juan capítulo, durante la celebración, dice, se acabó el vino. Entonces, y me encanta el papel de María. Dice, entonces la madre de Jesús, o María, dice la otra versión, le dijo a Jesús, la madre de Jesús le dijo, quedaron sin vino. Déjenme darles un consejo. Inviten a su boda e inviten a su matrimonio a gente que ande en todas, pero que quiera beneficiar su vida y su matrimonio. Vayamos allá al escenario donde María llega y no es una mujer que anda de metiche, aunque este tipo de metiches vale la pena tenerlos, sino que es una mujer que de un momento a otro se da cuenta que se acabó el vino y busca la solución. No es aquella mujer que se va a hablar con otra y le dice, qué barbaridad, ¿cómo es posible? ¿Cómo es que no planearon? ¿Cómo es que no supieron la cantidad de invitados? ¿Cómo es que se les acabó el vino? No, María es la persona que dice, se acabó el vino y busca los recursos para ayudar a que la boda funcione. Ese es el tipo de personas que tenemos que anexar a nuestro lado. Personas que nos agreguen, no que nos drenen. En alguna ocasión, todo esto lo estamos filtrando a través de la experiencia. Hemos invitado, y nos pasó una vez en la zona sur, invitamos a una persona que desde que llegó empezó a criticar cómo teníamos los trastes, a dónde teníamos el espejo, cómo tenían los muebles. Mire, permítame decirles como yo lo dije y como yo se lo dije a mi esposa. Yo le dije, a esa vieja loca en mi casa jamás. Y hasta el día de hoy. Porque hay gente, hermanos, que no agrega, sino que drena. Ahora, ¿cómo disfrutar del buen vino? Atraer esa gente. Ahora, no son muchos. Realmente, a veces se cuentan con un dedo de la mano y nos sobran 4 dedos. Y se conocen a través del tiempo. No se conocen por las emociones ni por los eventos. Se conocen a través del tiempo. Y María es la persona que llega y le dice, aquí es, ya sé cómo solucionarlo. No va y se queja y grita y se desespera. Y dice, no, vamos a ir a Jesús. Tiene que ser una persona que conozca a Jesús, obviamente, y que sepa cómo llegar a encontrar los recursos en Jesús para solucionar los problemas que tenemos como pareja. Aleluya. Número 4. El número 4 es tener claro que de nada sirve tener a Jesús si no se le obedece. Voy a repetirlo. Tener claro que de nada sirve tener a Jesús si no se le obedece. Y aquí, como decía mi abuelo Pablo, es donde la chancha tuerce el rabo. Juan capítulo 2, verso 5. Sin embargo, su madre le dijo a los sirvientes, hagan lo que él les diga. Vamos a poner el versículo, la que sigue, dice, hagan lo que él les diga. Atención a esto. Tener a Jesús es clave en el matrimonio, pero si no se le obedece, es un clavo en el matrimonio. Voy a repetir, tener a Jesús es clave, pero si no se le obedece, es un clavo. Obediencia a la palabra de Dios, a la voz de Dios,
es trascendental en la vida de matrimonio. Solo un ejemplo, y creo que lo dije en alguna ocasión acá. Un porcentaje muy alto de los matrimonios que van a las iglesias les ha costado la oración de Mateo capítulo 18, que es la oración de estar de acuerdo. Una de las recomendaciones que nosotros hacemos en consejería a los matrimonios es que por lo menos 5 minutos diarios puedan tener para orar juntos. La gran excusa que nos dan uno y otro es que yo siempre oro, y la otra o el otro dice, no, es que yo siempre oro, yo voy en el carro, voy orando, me levanto en la mañana, yo a veces eso está perfecto. Pero la pregunta no es esa, la pregunta es, ¿dedican por lo menos 5 minutos para orar juntos? No 10, no 20, no una hora. 5 minutos para orar juntos por ustedes como matrimonio, por su relación, por su vida en particular, por sus planes y proyectos, por sus deseos, aún por sus defectos ante Dios. Cuando yo descubrí Mateo capítulo 18 y la oración, que por cierto yo enseño, doy toda una enseñanza sobre la ley del acuerdo, mi esposa y yo no fue que descubrimos el agua tibia, pero descubrimos una ley que está en la palabra de Dios que nos ha ayudado por los últimos, ¿qué puede ser? 10 y 20 años casi, donde hemos logrado una vez al día, a veces en la mañana, a veces en la noche, de ponernos de acuerdo y orar por nosotros, sin dejar la oración devocional de cada quien. Es tomarse de la mano o estar frente y por encima de lo que esté pasando, ponernos de acuerdo y orar juntos por nuestro matrimonio. Y este es el cómo nosotros podemos ir disfrutando del matrimonio al pasar los años. Alguien me decía, estaba atendiendo a una pareja en estos días, me dice, vea, pastor, todos los días oramos. Y yo dije, bueno, gloria a Dios. Y le digo, ¿y ustedes oran bastante? Y dice, claro que sí, pastor. Nosotros no es una hora, no, 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 no. Son 2, 3 horas. Nos da la mañana orando. Bendito sea Dios. Y yo hasta que me escalofrié, yo digo, aquí esto es una cosa seria, mi Jesús. Al día siguiente me llama uno de los cónyuges y nos dice, vea, pastor, eso es pura paja, es pura mentira. Eso es de vez en cuando que lo hacemos. Pero nosotros tenemos, estoy hablando de gente que está sirviendo en una iglesia. De vez en cuando oramos juntos, dice. Nosotros pasamos en un puro pleito, dice. Que no invente, dice. Si nosotros pasamos, no, juega ahí. Estamos dando la conferencia vía internet, dice, no, ahí juega de super santidad y toda la cosa. No, pero mentira, 3 horas de eso. Eso fue una vez y eso fue como el año pasado. Ahora no, dice, no. A veces ni nos hablamos. Eso es terrible. Mi propuesta es obedecer a Jesús. Mira el versículo que sigue. Primera de Samuel, capítulo 15, verso 22 al 23. Quisiera que pudiéramos leer este versículo con mucho cuidado porque es un versículo que se ha predicado en los altares, pero que a veces le vemos el aleluya y el gloria a Dios y el aplauso en la iglesia, pero no lo ponemos en práctica en la casa. Entonces Samuel dijo, estoy leyendo la versión Dios habla hoy, más le agrada al Señor que se le obedezca y no que se le ofrezcan sacrificios y holocaustos. Vale más obedecerlo y prestarle atención que ofrecerle sacrificios y gracia de carneros. Pero vea lo que sigue. El que sigue, por favor, dice, tanto peca, atención, esto hay que desmenuzar el pollo. Dice, tanto peca el que se rebela contra él como el que practica la adivinación. Semejante a quien adora a los ídolos es el que lo desobedece. Y lo terrible es la sentencia que el Señor le da a Saúl. Le dice, y como tú has rechazado sus mandatos, ahora él te rechaza como rey. Y a veces yo me pregunto, ¿por qué hay oraciones que no se contestan? ¿Por qué hay proyectos que no se dan? ¿Por qué hay metas que no se cumplen? ¿Por qué hay matrimonios que viven de crisis en crisis?
Y la respuesta que hemos encontrado es una sola. Se habla de Jesús, pero no se le obedece a Jesús. Y esto es importante. María le dice a aquellos, hagan todo lo que Él les diga. Y cuando Jesús empieza a dar órdenes, aquellas personas empiezan a hacer lo que Jesús les dice y ¡boom! El milagro sale a la luz porque cada vez que obedecemos a Dios, nos va bien. ¿Podemos repetir eso en el corazón? Cada vez que obedecemos, nos va bien. Una pregunta a todos los que me están viendo. Nada más levánteme la mano. ¿Cuántos de nosotros alguna vez hemos desobedecido a Dios? Ahora, una pregunta más. ¿Cómo nos ha ido? A mí nos ha ido mal. Entonces, si desobedeciendo a Dios nos ha ido mal, ¿cuál sería la vacuna? Hablando de un tema muy actual, ¿cuál sería la vacuna o cuál sería la medicina? Pues muy sencilla, obedecer para que nos vaya bien. Tan fácil, tan sencillo, tan práctico, pero tan difícil de llevarlo a nuestros escenarios de matrimonio. Si queremos un matrimonio sostenible y saludable, hagamos todo lo que Jesús nos dice que hagamos. Puede poner su mano y dígale, Señor, yo tomo la decisión de hacer lo que tú me digas. En esto es clave entender que a veces lo que Dios nos dice no lo entendemos. ¿A quién se le ocurre que se acabó el vino y en lugar de decir, vaya, compren vino, ¿verdad? O que acudieran a Jesús para que le diera la plata, la gran salida de Jesús es, busquen unas tinajas y llénenlas de agua. Esa es la respuesta de Jesús a la gran interrogante del por qué se había acabado el vino. Agua. Aleluya. Es que nuestro Dios es grande, nuestro Dios es maravilloso. Obedecerle a pesar de que nuestra mente no entiende, vamos a tener como resultado. Y aquí está el cómo. Señor, ¿cómo hacemos que esto funcione y cómo hacemos para disfrutar del buen vino a conforme pasen los años? Una sola palabra, obedezca. Porque la obediencia trae consigo beneficios, pero también trae de la mano milagros. Y esto es fantástico en el matrimonio. Yo quiero ver milagros en mi vida. Yo quiero ver milagros que a conforme pase el tiempo me sienta más rejuvenecido, me sienta con mejores condiciones para vivir con mi esposa y ella conmigo. Eso es lo que yo quiero. Ese es mi deseo. Y cuando yo deseo esto, la Biblia me da una respuesta de Génesis, Apocalipsis. Obedezca. Pastor, ya eso lo sabía. No es suficiente con saberlo, porque mucha gente lo sabe. Hoy, en un país como este, que ha habido tanto evangélico y tanta cosa, la gente sabe lo que es la obediencia. ¿Es así o no es así? La gente sabe lo que es la obediencia, pero hoy usted lo ve. Vayamos a un tema actual. Cada vez que yo veo a don Daniel Salas, el ministro de Salud, hablando sobre tápese bien la boca, estornude así, tenga la distancia, el hombre está cansado. ¿De quién me acuerda? De Hugo Aguilar hablando varios temas que yo decía, no hagan esto, no hagan esto, no hagan esto, o hagan esto. O sea, me veo reflejado en eso. Y el problema no es que la gente no lo sepa, el problema es que la gente no obedece. ¿Por qué creen que estamos en Alajuelita en alerta naranja? Porque hemos sido los más desobedientes, los más obedientes. Todo lo contrario. Aquí fue donde se hizo el baby shower y un cumpleaños y por allá unas pachangas y por todo lado. Mucho de la cantidad de contagios es un tema de desobediencia. Queremos hacer lo que nos da la gana, queremos ser autónomos de Dios. Por eso el Señor dice que Dios prefiere la obediencia a los sacrificios. ¿Verdad? Usted puede hacer los sacrificios que sea, pero Dios diga, obedezca. Ahora, ¿obedecer a qué? A cómo es el diseño del matrimonio, cómo funciona el matrimonio y cuál es el plan de Dios en el matrimonio para poder disfrutar del buen vino.
Ahora, Señor, si estamos hablando de vino, ¿para qué me sales con agua? Es que Dios es un Dios que transforma. Y déjenme usar una palabra de un amado que ustedes y yo queremos muchísimo, el pastor Serafín Contreras. El pastor Serafín Contreras en sus plenarias dice, en Dios nada se pierde, todo se transforma. Y esto es maravilloso. Otra vez, en Dios nada se pierde, todo se transforma. Y esa transformación es la que nos lleva a nosotros a disfrutar del buen vino. Número 5. El quinto principio es tener recipientes y agua a la mano. Mire lo que dice Juan capítulo 2, versos 6 al 7. Dice, cerca de allí habían 6 tinajas de piedra que se usaban para el lavado ceremonial de los judíos. Cada tinaja tenía una capacidad entre 75 a 113 litros. Jesús le dijo a los sirvientes, llenen las tinajas con agua una vez que las tinajas estuvieron llenas, y ahí sigue. Yo pensé un poquito en lo que significaba esto, y eso es Hugo Aguilar. Porque Jesús tiene la capacidad de hacer milagros, pero no creó los recipientes para hacer el milagro, ni tampoco hizo brotar el agua de la piedra para que se transformara en vino. Cuando yo le puse atención a esto, es que algo tenemos que estar preparados para que el milagro de Dios funcione. Hablo de ser proactivos. Hablo de tener la humildad de ser nosotros las vasijas y permitir que el agua o tener agua para llenar esas vasijas. Ustedes recuerdan los milagros de los peces y el pan. Jesús hizo el milagro partiendo de que alguien llevó peces y pan. La viuda de Zarepa, Dios hizo el milagro a través del profeta, porque la profeta tenía harina para hacer la torta. La otra viuda que trató con Eliseo tenía un poquito de aceite y fue lo que Dios usó para que se multiplicara el aceite. Y yo creo, mis queridos y queridas hermanos, que cuando hablamos de tinajas, de vasijas, es que tenemos que tener el corazón dispuesto y preparado para ser llenado con el agua de Dios, del Espíritu Santo, y permitir que Dios transforme todo eso en un milagro maravilloso para disfrutar del mejor vino a conforme avanzamos los años. Voy a repetir eso. Tenemos que ser los recipientes donde Dios haga el milagro. Y cuando hablo de recipientes, hablo de actitud, hablo de disposición, hablo de ser proactivo a lo que Dios puede hacer en mi vida y en su vida. Amén. Número 6. Tener madurez para sacar poco a poco el agua y el mejor vino. Esta parte me encantó. No es agarrar la botella de vino y tomársela a pico de botella. ¿Saben el término? ¿Cuántos saben el término? Ok. No es agarrar. Mira, interesante esto. Jesús le dijo, ahora saquen un poco y llévenselo al maestro de ceremonias. Así que los sirvientes siguieron sus indicaciones. Y aquí empieza lo bueno de esta charla. Amados, yo creo que a conforme avanzamos en el matrimonio, si tenemos a Jesús como invitado, si no metemos a personas incorrectas, si hacemos partícipe a personas correctas, si nosotros obedecemos y estamos con un corazón preparado para que Dios haga el milagro, entonces podemos empezar a disfrutar del mejor vino desde lo espiritual, emocional y físico. Yo creo que si hay un personaje en la Biblia a nivel emocional, espiritual y físico, hablando de la sexualidad, fue Abraham, que cuando tenía 99 años, le dijo a Sara, una viejita ya de 90 años, le dijo, Sara, a disfrutar el buen vino, porque aquí el Señor dijo que usted va a quedar embarazada. Y no quedó embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo, quedó embarazada
por una relación sexual de un hombre de 99 años con una mujer de 90 años. Y eso me llena a mí mucho de esperanza, porque en mi oración todos los días le digo, Señor, hazme como Abraham y a mi esposa como Sara, para yo disfrutar hasta el último segundo de mi vida. Es más, y que nos entierren juntos y en la misma tumba, porque ahí seguimos la fiesta por la eternidad. Ahora, ¿cómo disfrutar de los nuevos tiempos y del nuevo vino? Y esta parte, los que en alguna ocasión, o los que hemos tomado una copa de vino, de un buen vino en alguna ocasión de la vida, sorbo a sorbo, poco a poco. Y ahí es donde yo llamo la madurez al pasar el tiempo. La madurez de tener el mejor vino cuando ha pasado el tiempo y sentarse a la mesa. La imagen que yo tengo es ver a mi esposa sentada frente a mí con un buen steak, un buen trozo de carne, con papitas o puré, con una copa de vino, volvernos a ver y sorbo a sorbo disfrutarnos el uno del otro. ¿Por qué no todo de un solo? Porque no hay necesidad de embriagarse cuando podemos embriagarnos paso a paso del amor que Dios deposita en un hogar, en un matrimonio, cuando Él está incluido en todo lo que hagamos. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Lléveselo para que pruebe. Entonces, antes de que pruebe, primero ha habido el milagro, primero ha habido las vasijas, primero ha habido la obediencia, primero ha habido quien se invita, primero Dios está ahí como participante y luego se disfruta. Y aquí es donde viene el punto número 7 y estoy aterrizando, tener celebración de la nueva experiencia. Aleluya. ¿Puedes levantar las manos conmigo? Aleluya. Tener celebración de la nueva experiencia. Cuando yo leí este pasaje me encantó. Mire lo que dice Juan capítulo 2, verso 10. Mire lo que llega a decirle a un hombre. Un anfitrión siempre sirve el mejor vino primero. ¿Mejor vino? Ok. Y le dijo, una vez que todos han bebido bastante, comienza a ofrecer el vino más barato. Pero sigue, pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. O sea, cuando ya la fiesta había avanzado, Dios preparó milagrosamente el mejor vino. Esto es interesante, porque si la luna de miel fue buena, podemos ir sorbo a sorbo disfrutando del mejor vino al pasar los años, donde ya la situación, por lo que conocemos del uno al otro y con la madurez de entendernos al uno al otro, podemos disfrutar sorbo a sorbo. Repito esa frase porque me encanta, ir sorbo a sorbo, porque ya no corremos. Al pasar los años ya no estamos corriendo, ya nos conocemos, ya sabemos qué canción tocar y qué canción bailar. Y es ahí donde se empieza a celebrar el mejor vino, con la presencia de Dios. Claro, porque hemos sumergido a Dios. Hemos sumergido a Dios. Ahora, un texto más, el libro de Eclesiastés, capítulo 7, verso 10, dice de la siguiente manera. Eclesiastés, verso 7, capítulo 7, verso 10. Nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Mis amados, con todos los principios que hemos leído, con Jesús como invitado, con Jesús en medio de nosotros, con Jesús haciendo milagros, con disfrutar el buen vino, hay que tener cuidado cuando decimos, es que antes era mejor. ¿Por qué? Porque condenamos el futuro a un gran fracaso. Y aquí quisiera recordarles unas palabras que en algún momento repitió en muchas ocasiones el pastor Rafael Villavicencio. Él, y repite todavía, los mejores tiempos están por venir. Y eso debe ser una realidad en su vida y en mi vida.
Porque cuando disfrutamos del buen vino, es mucho mejor que los tiempos pasados. ¿Por qué? Porque ya tenemos la madurez, el entendimiento y el camino, valga la redundancia, caminado con Jesús para saber qué nos gusta, qué no nos gusta, haber formado un proyecto de vida con el cual queremos terminar juntos y no pensar, tuvimos buenos tiempos. Porque es cierto, tuvimos buenos tiempos, pero Pastor Gilbert decía ahora que todo esto que está pasando con pandemia y toda la cosa es algo para que aprendamos, para aprovecharlo. Es difícil, sí, pero de algo Dios está valiendo para que nosotros crezcamos y aprovechemos y andemos y mejoremos, etc. Déjeme concluirle en el libro de Proverbios capítulo 5, verso del 15 al 19. Me encanta este pasaje. Bebe el agua de tu propio pozo, comparte tu amor únicamente con tu esposa. ¿Para qué derramar por las calles el agua de tus manantiales teniendo sexo con cualquiera? Deben reservarla solo para los dos. Jamás la compartan con desconocidos. Que tu esposa sea una fuente de bendición para ti. Alégrate con la esposa de tu juventud. Es una sierva amorosa, una gacela llena de gracia, que sus pechos te satisfagan siempre, que siempre seas cautivado por su amor. Aleluya. Ahora, ¿qué se necesita para que este pasaje sea una realidad? Que siempre haya agua en el pozo, que haya amor para compartir, que las reservas sean para los dos sin egoísmo, que la satisfacción vaya más allá de la religión. Y aquí quiero abrir un paréntesis con el cuales tenemos que tener cuidado. Hay mucho del buen vino que la religión lo ha matado. Voy a repetir eso. Hay mucho del buen vino que la religión ha matado en los matrimonios. Se nos ha olvidado el diseño de Dios. Cuando yo leo este pasaje, yo veo el disfrute. Sé que está hablando un poco sexual, pero podemos lanzarlo a otras áreas. El disfrutar de la relación, la compañía, los proyectos, los deseos, los sueños, las metas. Y por qué no lo sexual, que es una de las partes donde hemos encontrado grandes quebrantos en medio de los matrimonios, porque, mire, lo he dicho tantas veces, a veces en lo sexual no se disfruta el buen vino porque hay un montón de razones. Alguien me decía, no, este hombre llega y lo único que quiere disfrutar es para contarme todo lo que pasó en el culto y la hermana y terminamos orando por medio mundo y ya cuando él termina de orar yo estoy muerta de sueño y ya no quiero nada, estoy enojada, estoy chidísima, no aguanto nada. No, 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 no. Dejemos la oración para otro momento y concentrémonos y como dijo aquel, a lo que vinimos con toda plenitud. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Amén. Porque a mí me interesa la Navidad, pero me interesan más las noches buenas. Y hay gente que ha tenido muchas Navidades y muy pocas noches buenas. La religión nos ha matado. Muy bien, vamos a dejar eso ahí. Quiero cerrar con un último versículo en el libro de Cantares, capítulo 1, verso 2. Leo para ustedes. Bésame una y otra vez, porque tu amor es más dulce que el vino. Y cuando yo leo esta parte, he hablado con mi esposa y le digo, mire, ahora que mis hijas están casadas, que tengo una que es la que falta de casarse, pero ya con 30 y resto de años, prácticamente estamos ella y yo. Olvídese del cuento del nido vacío, que se ha lleno con el Señor, lleno de la plenitud de Dios, porque los hijos, lo que son actores de nuestra familia, pero tarde que temprano van a salir, y si ellos salen y quedamos vacíos, estamos como un pescado, ¿verdad? En el restaurante, fritos y con patacones. En otras palabras, estamos fritos. Pero cuando nosotros entendemos que Jesús, mi esposa y yo
nos involucramos, no habrá nido vacío, sino que habrá tiempos de celebración de los mejores tiempos de nuestras vidas al pasar los años. Padre, te doy gracias por estas nobles hombres y nobles mujeres, preciosas y preciosas, han estado este ratito compartiendo. Quisiera, Señor, pedirte que los bendigas y que nos ayudes al pasar el tiempo para disfrutar contigo, para hacer un nudo de 3 dobleces y poder besarnos una y otra vez, para disfrutar del mejor vino al pasar los años. Ayúdanos, sobre todo en una sociedad en el tema de matrimonio y familia, dice que hace, pero no hace lo que dice. En el nombre de Jesús, gracias por Pastor Gilbert, Pastora Mayela, todo su equipo de trabajo, por abrir estos espacios y por darme el honor y el privilegio de compartir más allá del texto bíblico nuestra experiencia. Y ayúdanos, Señor, para tenerte no como invitado solamente, sino como un habitante en nuestro hogar hasta el fin, hasta que terminemos la carrera y terminar la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis amados y amadas. Gracias por escuchar, por ser tan nobles en escuchar. Gracias. Gracias. A usted, Pastor Hugo, muchísimas gracias. Excelente, excelente. Voy a abrir la posibilidad de que alguien nos haga algún comentario o si tiene alguna pregunta o si quiere anotarla en el chat. Aquí le damos lectura. Vamos a regresar para verlos a todos. Ok. Muy bien. Quisiera... Bueno, Dios bendiga, don mi querido pastor y Pastor Hugo. Aquí conectados, pero es que han andado en la calle y por todo lado, entonces he estado solo escuchando. Muchísimas gracias por eso y por recordarnos ese versículo que es Mateo 18, 19, que si dos se pusieran de acuerdo, nosotros lo adoptamos hace muchos años, lo hemos enseñado en iglesia y ojalá pues que las parejas le pongan una vez más cuidado esta noche porque ese versículo es clave en el funcionamiento del matrimonio, además de todo lo demás, ¿verdad? Pero a nosotros nos ha funcionado eso y la oración juntos, de acuerdo, igual a cualquier hora del día, más que todo cuando voy para la calle, que nos ponemos de acuerdo y oramos por todo lo necesario. Pero sí, ese versículo es muy importante para los matrimonios. Muchas gracias por acordárnoslo este día. Te digo esta noche. Un honor, amado. Gracias. Que decía antes que también quiero aprovechar a agradecerle a todos los hermanos de Casa de Pan que siempre están conectados con nosotros, aprendiendo y creciendo juntos. Pero quiero señalar y aprovechar para saludar también y darle gracias a personas que no son directamente Casa de Pan, cuadrangulares todos, gracias a Dios, pero quiero resaltarlo porque siempre están ahí y a veces al final no me da tiempo. Es la pastora Cenelia que está con nosotros, a Elvira, Heredia, a Mabel de la central y a Lili y Chichi. Ellos siempre están conectados y estamos aquí aprendiendo. De verdad que el tenerles con nosotros es de gran bendición. Así que no sé que si alguno otro quiere participar. Yo por mi parte, mientras algunos se animan, por mi parte quisiera resaltar algo que me llamó mucho la atención y que aunque lo sé de hace muchos años, pero hoy con la madurez que uno va adquiriendo, cada cosa resuena con mucho más sabor. Y es el milagro, el bendito primer milagro que lo hemos escuchado predicar de miles formas y de miles circunstancias. El primer milagro de Jesús en las bodas de Caná lo lleva a cabo a través del agua. Y ahora usted lo resaltaba muchas veces, el agua. Del agua, de lo que uno dice, que no tiene casi ningún valor, es muy barato, es prácticamente regalado, algo
es un elemento tan, bueno, natural, pero como muy, muy común. Jesús logró hacer algo maravilloso, que es el mejor vino, que dice la Biblia. Cuando usted hablaba del agua, a mí se me venía en estos días que estoy estudiando un poco de la gracia, y él es puramente la similitud entre el agua y la gracia, ¿verdad? Que la gracia también aparece ante nosotros como un elemento sin mucho costo, digamos, para nosotros, ¿verdad? No para Jesús, porque es un elemento gratuito que Dios nos da, ¿verdad? Su gracia. Y todo lo que representa para nosotros la gracia, ¿verdad? Entonces, el agua lo que representa un matrimonio, el milagro de Jesús, y la gracia para todos nosotros los cristianos, definitivamente están relacionados directamente, porque lo que Dios hace con nosotros no tiene que ver mucho con nosotros, sino lo que Él es el que lo hace. Por eso es que es tan importante el pacto en el matrimonio, ¿verdad? En realidad, el que nos ayuda a nosotros a llegar a ese final feliz es Dios en su pacto, porque por nosotros la volamos desde el principio. Sin embargo, él en su fidelidad nos ayuda a perdonarnos, nos enseña a perdonar y a pedir perdón, y así sucesivamente, pues vamos adelante hasta aprovechar ese buen vino, ¿verdad? Cada vez más a través de ese milagro de gracia, ese milagro del agua. Amén. Gracias, pastor. Gloria al Señor. Dani, creo que, ajá. Amén. No, bueno, Jay, es que estamos muertos de risa porque Yanara preguntaba cómo habrán hecho a los 99 y a los 90. No te adelantes, ya llegaremos ahí, no te adelantes, vamos para todo el buen vino. El buen vino es poco a poco. Sorbo a sorbo. Sorbo a sorbo, entonces no te adelantes. Ahí dice que esas cosas no se preguntan, simplemente se disfrutan. Lo bueno es que los mejores tiempos están por venir, y tener esa actitud a nivel de pareja, a nivel de matrimonios, estar rodeado de gente, de buenos mentores, de parejas que hayan recorrido adelante de uno, creo que es la clave. Yo me siento muy bendecido, la verdad. Creo que parejas como las que tenemos en el cuerpo pastoral de nuestra iglesia, Pastor Gilbert, Mayela, Paffer, Rosy, Yesenia, Ricardo, el mismo Yeudi, Joana, que en algún momento también estuvieron con nosotros por ahí, Pastor Hugo y Lisbeth. O sea, hay mucha gente muy carga en las que uno inmediatamente vuelve a ver qué hacer en caso de, ¿verdad? Pero estamos muy bendecidos. La verdad que es una temática muy buena, y tenemos que seguir disfrutando. La verdad que eso me gustó, lo de la noche buena. Bueno, menos navidades y más noches buenas, eso es lo importante. Excelente, excelente. Vamos a ver si tenemos algo anotado. Hago un comentario ahí, interesante, porque hablando de esto, ¿verdad? Es demasiado interesante porque ¿qué tan bueno fue el vino que hizo Jesús? Podría preguntarme yo que tal vez a mí me gusta el vino y tal vez puedo conocer la diferencia entre uno y otro, pero dice uno, ¿qué tan bueno puede haber sido el vino? Entonces, recuerde que el maestro de ceremonias, o más bien era una boda, y tenían un buen vino. No es que ni el más barato ni nada. Me imagino que era una boda, y en esa boda iban a servir un muy buen vino que se acabó. Entonces, Creo que se te quedó pegado el audio. Muchísimo pudo haber sido estar en ese, y es lo mismo. ¿Me escuchan? Más o menos. ¿Sí me escuchan? Más o menos.
No, Está pegado. tengo malo el internet. Ahora hago el comentario después, entonces. Ok, entonces leo aquí uno que tengo aquí de una hermana que ella manifiesta que este tipo de charlas, especialmente las que ha estado el pastor Hugo compartiendo, le han sido de mucho beneficio para ella porque su matrimonio, su esposo no es cristiano y le ha ayudado a tomar muchas notas. Y que, bueno, ella dice que ella ha hecho para sí el versículo de que mi casa y yo serviremos a Jehová. Entonces, hace una consulta al final. Dice, ¿cómo puedo crear estos espacios de unión? Me entendió, lo que hice fue un resumen de todo el comentario que ella hace, pero al final lo que pregunta es cómo podemos hacer estos espacios de unión, bueno, además de lo que ya se ha dicho. Uh-huh. Bueno, una de las cosas que yo recomiendo, sobre todo cuando la otra persona no es cristiana, siempre es una recomendación casi lógica, ¿no? Orar para que Dios dé esos momentos de unión. Porque cuando la otra persona no es cristiana, si usted le habla del buen vino y hace algunos aportes bíblicos, pues no lo va a entender porque no conoce al Señor, no sabe lo que se está hablando. Pero viera que hemos visto en el transcurso del tiempo cómo el Espíritu Santo es funcional por encima de la circunstancia que esté viviendo el matrimonio. ¿Qué es lo que quiero decir? El Espíritu Santo es un maestro para hacer y abrir espacios inesperados. La clave va a ser en que yo, que conozco al Señor, poder discernir esos espacios. ¿De qué manera? Bueno, mañana, tarde o noche, hay espacios blandos que Dios está permitiendo en este tipo de parejas o este tipo de matrimonios para poder crear un ambiente donde Jesús venga e invitarlo a través de una conversación, y ojo con esto, no me tiren piedras, no tan religiosa. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? ¿Verdad? Porque cuando Jesús llega a las bodas de Caná, usted ve que lo que no hace es dar un sermón. Lo otro que no hace es orar por la gente. Lo otro que no hace es decir, señores y señoras, yo como maestro, como rabí, como el Dios hecho hombre, vengo a enseñarles los principios del matrimonio. No, simple y sencillamente Jesús está ahí. Hay una necesidad, hay alguien que acude a Jesús para cubrir la necesidad, más allá de la predicación, más allá del canto, etcétera, etcétera. No sé si estoy dándome a entender con claridad. Es como en un ambiente muy natural poder desarrollar los espacios que a veces creemos que no son porque no hay música cristiana de Marcos Witt de fondo o porque no hay una oración que empezó de principio. No, en la más naturalidad o en lo más natural del matrimonio podemos hacer o crear momentos donde Jesús venga, vamos a decirlo disimuladamente o naturalmente. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Pueden participar con respecto al tema. Esa es mi manera de pensar. Bueno, yo en mi caso, soy muy, me adhiero mucho a esa manera de pensar, porque aún en mi parte pastoral, de hecho, esa es una de las cosas que Maye siempre apunta cuando le piden algún comentario al respecto como de nuestra manera o de nuestra experiencia pastores. Y ella lo que apunta es que una de las cosas que siempre señala a ella es que yo no la obligo a ella nada. Ellas toman sus propias decisiones y vivimos las cosas a la forma como convive el resto de las personas, ¿verdad? Entonces, llevamos nuestra vida espiritual a un punto no meramente religioso, sino espiritual, sí, por supuesto. Pero digamos, desde no a veces como
y no estoy apuntando que haya sido malo, sino que en tiempos atrás pudo haber sido las cosas diferentes. Pero hoy en día aprendemos a disfrutar espacios o situaciones que para algunos es ya pecado. Y si bien la Biblia no lo apunta así, entonces a veces la gente actúa de maneras que afectan su vida matrimonial, afectan su vida social, afectan inclusive su vida empresarial, muchas cosas simplemente porque lo consideran de esa manera. Por ejemplo, para decir algo, pues como el milagro que Jesús hace en este punto, en Caná. Muchos cristianos defienden el punto de que el vino que hablaba Ricardo ahora no emborrachaba, que no era un vino fermentado. Empezamos religiosamente a excusar algo que no tiene necesidad de excusarse. Simplemente se disfruta tal y cual es. Lo que no se debe llegar es a la embriaguez, pero podemos disfrutar muchas cosas. Así podemos visitar lugares o visitar cosas que no es que sea malo o disfrutar en familia, por ejemplo. Entonces, yo creo que no estoy criticando a nada ni a nadie, sino que yo creo que muchas veces la parte religiosa nos prohíbe o nos ha prohibido disfrutar ciertas cosas. Sí, gracias, pastor. De nuevo, a estas parejas yo les recomiendo, sean naturales. Hay momentos en que lo natural es tan espiritual y más que lo mismo espiritual, porque hemos puesto en un cajón que es espiritual, hemos hecho espiritual y mundano. Y hay gente que espiritualmente ha hecho cosas tan mundanas que dejan por el suelo lo que es espiritual. Lo que quiero decir es que para crear ambientes en personas cuya pareja no es cristiana, que lo hagamos desde la naturalidad. Vamos a poner el ejemplo, que estamos en un convivio de pareja y orar media hora y luego empezar a hablar. Les cuento una historia. Una vez en un desayuno, yo por ser condescendiente, y yo siempre oraba en el desayuno, naturalmente, Señor, bendice estos alimentos, muchas gracias por el gallo pinto, el queso, el huevo, plátano maduro, tomate, jugo, café, natilla, pan con mantequilla, tortillas prensadas, algo liviano, no era mucho, ¿no? Algo sencillo. Ese día le digo yo a la hermana, mi hermana, ¿nos haría el honor de orar usted por los alimentos? Y la hermana empieza a orar, oró por los alimentos, oró por el país, oró por la familia, le pidió perdón al Señor, oró por los vecinos, por la economía, Centro, Norte y Suramérica, oró por los misioneros, oró por una persona que estaba enferma que le había dicho el mes pasado, oró por el pastor, por las hermanas, y lloraba y lloraba, media hora llorando. Y le hacía yo. Sí. Y mi esposa me dice, ¿en qué momento se le ocurrió a usted poner a esa hermana a orar? Estaba frío el desayuno. Entonces, cuando ya, miren hermanos, cuando ya íbamos a comernos el huevo frito, ya era un pollo frito, era terrible eso. A veces hemos hecho de lo natural tan espiritual que nos perdemos las bendiciones de comernos un buen desayuno caliente y bien. ¿Tiene sentido lo que yo estoy diciendo? Es en la naturalidad que Jesús llega a las bodas, una boda común y corriente. Es en la naturalidad, bueno, se les acabó el vino. ¿Qué es lo sobrenatural? Que cuando Jesús está metido en lo natural, sobresale su poder sobrenatural para glorificarse y transformar agua en vino. Así de sencillo. Sí es. Bueno, ahí se nos va acabando el tiempo. Yo no sé, algún otro hermano que quiera participar. Y tal vez, Ricardo, si tiene ya la señal buena, es que me pareció interesante lo que él decía con respecto a la clase de vino. ¿Cómo fue la cosa, Ricardo? ¿Me escuchan? Sí. Sigo mal. Sí. No, haciendo referencia a lo del vino,
Básicamente, lo que estaba diciendo es que recuerden que era una boda y el vino, que, bueno, una boda muy importante, puesto que tenían maestros de ceremonias y todo, y el vino que estaban sirviendo de inicio era un vino muy bueno, un vino exquisito, un vino excelente, primera calidad, supongo. Y pensando en eso, yo decía, qué interesante, qué lindo haber estado ahí y probar de ese vino, porque el maestro de ceremonias de una vez fue donde el anfitrión y le hizo un halago de que tenía un muy buen vino. Entonces yo me pongo a pensar en ese vino que era demasiado exquisito, demasiado bueno. Entonces, haciendo referencia a lo de Dani y la participación de Dani y Dayanara, también para los buenos matrimonios, nosotros hemos disfrutado buenos tiempos, buenos momentos, sin embargo, aún así, Cristo todavía tiene algo mejor, algo más exquisito, algo que todavía, inclusive nosotros no podríamos ni pensar el sabor que podría tener ese mejor vino. Entonces, yo quería hacer esa anotación ahí, que todavía hay un vino mejor de lo que nosotros pudiéramos imaginar, ¿verdad? Más exquisito, más bueno. Entonces, basado en eso y lo cómico que está diciendo Dayanara, para todos tenemos, podemos adquirir esa experiencia, ¿verdad? Amén. ¿Cómo se llama, Ricardo y amados? Tomar en cuenta la cultura, porque la cultura hebrea es una cultura vinícola. Quiere decir que cuando se había servido y se acabó el mejor vino, lo que Ricardo dice tiene mucho sentido. Por eso quería escucharlo. ¿Qué tenía de diferente que el maestresala o el coordinador de la boda realmente queda impactado del sabor del nuevo vino? Esa es la parte donde, como decía leyendo al pastor Serafín Contreras, que en Dios no se pierde nada ni se acaba nada, todo se transforma y se transforma en cosas que ni siquiera imaginamos a veces. Y esa es la clave de seguir adelante. Y uno dice, hay momentos en que se me acabó todo. Un momentito. Busque al Señor, que el Señor sea el habitante, el que esté metido en todo. Aliste su tinaja, aliste el agua y permita que Dios lo transforme para poder disfrutarlo, porque hemos tenido momentos buenos, como dice Ricardo, pero pueden haber momentos, y es lo que la Biblia nos revela a través del mejor vino, que vienen momentos mejores con Jesús haciendo este tipo de milagros en nuestras vidas. Gracias, Ricardo.